Vamos a dar paso ahora a la participación de nuestro compañero Gerardo Pérez Muñoz. El compañero Gerardo Pérez Muñoz va a abordar el tema entre la devastación ambiental y la exigibilidad de nuestros derechos a la salud, la alimentación, agua y a un ambiente sano. Adelante, compañero, tiene 20 minutos para desarrollar el tema. Posteriormente daremos lectura a las preguntas que se desarrollen durante su exposición. Adelante. Bien, lo que yo les quiero presentar ahora son tres muestras de lo que está sucediendo. Bueno, ¿cuál es mi intención a contrapelo de lo que muchos afirman, en términos de lo que se conoce como la devastación ambiental? Les comentaba que fueron varios informes y estos informes duraron más de 15. Es un grupo intergubernamental de científicos donde reúnen más de científicos de todo el mundo. Evidentemente hubo gente de aquí de México. ¿Cuál es la conclusión? Que en realidad estamos ya al borde del abismo en términos de la devastación ambiental a nivel mundial. No es un problema solo de nuestro país, de nuestra región o de nuestra comunidad. Y esto se complementa con otro informe que están dando, que son varias organizaciones, una de ellas es Planeta Vivo, el informe Planeta Vivo, y el otro tiene que ver con un informe que se acaba de dar el 29 de febrero. Bueno, ¿qué nos dice? Estamos a punto ya de la sexta extinción, con una característica: la sexta extinción es producto de la actividad humana, a diferencia de las otras 5 extinciones que se han dado a lo largo de los siglos. Y vemos cómo en México, si bien hay muchísimas leyes, estas se violan sistemática y estructuralmente. Es la norma oficial mexicana de Semarnat sobre especies en peligro, que prácticamente no se respeta. Y aquí déjenme hacer nada más una acotación para que tengan ustedes un punto de comparación. En el actual año 2021, el total del presupuesto a medio ambiente, que implica con agua, Profepa, áreas naturales protegidas, etcétera, se le dio un presupuesto, obviamente en la Semarnat, de 30,000 millones de pesos. Bueno, a esos 30,000 hay que restarle el 60% que es para el gasto operativo. ¿Qué es lo que sucede con esto? Veámoslo, cuánto se va a pagar nada más al Fobaproa este año. Lo que se va a dar al Fobaproa, se van a dar 48,000 millones de pesos, para que tengan ustedes claro hacia dónde también se está dando el dinero. La siguiente, por favor. Y vivimos ya lo que se conoce el cambio climático, ¿no? En todas sus fases, el deshielo, las sequías. De hecho, ahora en abril, en este año, el 86% del territorio nacional estaba en sequía. Y vemos fenómenos que no habíamos visto antes, casos como el de Cuetzalan, en donde hay sequía y también algunos ríos se empiezan a secar. Y tiene múltiples fenómenos. Los incendios por un lado, los huracanes, y obviamente el problema que empieza a ser ya de la escasez del agua, que es un problema mundial. De hecho, hay registrados 156 conflictos por el agua a nivel mundial, no es solo aquí.
El caso quizá más grave, más emblemático de esta problemática se está dando en África, pero fundamentalmente en los territorios palestinos, con la política hídrica de Israel, que fue, la política hídrica fue importada también por Enrique Peña Nieto, cuando estuvo David Cornfield al frente de Conagua. Y bueno, la estructura de Conagua, la ley de Conagua, etcétera, viene del periodo neoliberal. No se le ha tocado ni un pelo. Y también nos demuestra que no es suficiente que compañeros con una gran trayectoria se incorporen a la administración pública. Entonces, estamos ya viendo este problema de lo llamado cambio climático, pero nosotros pensamos que hay que cambiar el sistema, no el clima. ¿Por qué? Ustedes pueden hacer una acotación, no voy a meterme mucho en eso, a partir del año 70, 1970 a la fecha, y se van a dar cuenta de cómo se ha acelerado la devastación ambiental. Y ahí hay dos elementos centrales. La crisis del petróleo, que fue en los 70s, y hay un aumento de la producción de recursos fósiles, que es gas, petróleo y carbón. Y el otro, que lo estamos viviendo de cerca en Puebla, tenemos casos emblemáticos aquí en Puebla, es a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Para que tengan ustedes una idea, hay un anillo sobre la ciudad de Puebla y la zona conurbada que son 18 parques industriales. O podemos verlo de otra forma. ¿Quién es el causante del problema ahí en Zacatepec? ¿Es realmente la Bonafón? Evidentemente no. Ahí hay más de 200 empresas y dos emblemáticas, Ternium, que les puedo dar un dato, para producir una tonelada de acero en Ternium se requieren entre 300 y 400 mil litros de agua. Para producir un carro Volkswagen se requieren 600 mil litros de agua. Y ahí está ya rodeado de parques industriales por una parte y desarrollos inmobiliarios. Entonces, podemos ligar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, ya claramente establecido, con la devastación ecológica y también con el problema del llamado cambio climático. La siguiente, por favor. Y les quiero, esto es a nivel global, bueno, todo ya tiene un impacto local, ya no estamos fuera de ese impacto. Hace un año empezamos a echar a andar una propuesta a través de los programas nacionales estratégicos de CONACYT. Y esta propuesta tiene que ver con la relación existente entre medio ambiente, salud y alimentación. Y este fue parte, les quiero mostrar lo que hemos hecho, de dos talleres que hemos tenido en Huauchinango, Puebla, pero que también pueden ser adaptables también en cualquier otra región. Y es un trabajo que esperemos nos pueda seguir apoyando el CONACYT. Hay que hacerlo con las comunidades. Las comunidades deben ser el eje central de este trinomio entre medio ambiente, salud y alimentación. La siguiente, por favor. Este es el taller de cartografía comunitaria o taller de cartografía social. Y pueden ver acá, participaron en esto algunos compañeros y ustedes, compañeros maestros, en este taller. Fue en diciembre del 2020. Y era justamente poder identificar
las problemáticas socioambientales, pero que afectan a la salud ya, y sobre todo a la alimentación. Y aquí ven cómo se está armando los equipos. El compañero Guadalupe y la compañera, ella es maestra, es de Pantepec, están identificando las fuentes de emisión de contagio hacia el río San Marcos. Los compañeros que ven ustedes atrás están identificando problemáticas como el uso de agrotóxicos en la cuenca Necaxa, que es la parte de Necaxa, pero también en esta cuenca que va al río Cazones. Y esto es muy ilustrativo porque hace reflexionar a la gente, amén de que la cartografía o la geografía ahí sí nos muestra para qué es útil. Adelante. Y esto es lo que hicimos sobre los municipios que mapeamos. Es la zona noroccidental, son 36 municipios. Es Pantepec, Huauchinango, hasta la mesa de Metlaltoyuca. Y obviamente empezar a mapear, por ejemplo, en Aguazotepec tenemos tala, pero tenemos el grave problema del feldespato, la producción, la extracción impresionante de feldespato, que es una cuenca que va hacia Zacatlán y de Zacatlán se extiende hacia Chignahuapan. ¿Cuál es la afectación, contaminación y contaminación de ríos y acuíferos? En el caso de Pantepec tenemos la explotación de fracking. En Tlaola tenemos minería a cielo abierto, tenemos hidroeléctricas y tenemos uso intensivo de agrotóxicos. Y bueno, en Tlapacoya, no Tlapacoya en Veracruz, Tlapacoya Puebla, tenemos justamente el problema de la hidroeléctrica. Jicotepec de Juárez es minería, ganadería extensiva. Tenemos, ahí es donde ya empezamos a detectar problemas de cáncer en niños y en mujeres. Hay un dato que por lo menos a la gente en el informe que hicimos, a la gente con CONACYT ya se lo hicimos saber. Están haciendo niños con malformación genética que está vinculado hasta donde podemos observar con el uso intensivo de agrotóxicos. Particularmente se ha dicho que están prohibidos ya el uso de agrotóxicos. No, se siguen haciendo y ahora que tuvimos un recorrido por la Mixteca, es común verlo en Atlisco, Izúcar de Matamoros, Zacatlán, bajo distintas denominaciones, pero ahí están. Y Jicotepec es centro de distribución inclusive de agrotóxicos. En Juan Galindo tenemos un grave problema en la presa, está sumamente contaminada, y en todo lo que es la cuenca de Pantepec tenemos la tala, tenemos el gasoducto Tuxpantula, tenemos problema de minería, hidroeléctricas. A todo esto, algo que también se reflejó en esta cartografía es el narcotráfico, el crimen organizado, por una parte, obviamente el control territorial ya por las bandas, por bandas criminales, la falta del Estado y sobre todo la industria del secuestro, por una parte, pero por la otra también el tráfico de mujeres para la prostitución. Son todo esto, ya no podemos leer el territorio solo desde una perspectiva o indagar solo si hay fracking, petróleo, etcétera. No, ¿cuál es? Hay que leer el territorio en toda su complejidad para poderlo descifrar. Entonces fue un ejercicio que nos ha gustado mucho, es un ejercicio que se está repitiendo en varios lados.
quiero mencionarles que el equipo es un equipo multidisciplinario, pues donde hay médicos, hay antropólogos, hay sociólogos, pero también hay especialistas en salud ambiental. Adelante. Y miren, aquí son algunas de las tipologías, aquí lo pueden ver, que encontramos. Las problemáticas socioambientales. Deforestación, tala, minería, proyectos mineros, hidroeléctricas, el uso de agroquímicos, herbicidas, fertilizantes, pozos de fracking y petróleo, derrames de petróleo que lo ha provocado Pemex y que ahí están contaminando no solamente los ríos, como el caso de San Marcos, sino también a comunidades como en el caso de Beristain o Aguazotepec. Los tiraderos de basura a cielo abierto ya son una constante prácticamente en todo el territorio poblano. El huachicol, pero no es solamente el huachicol de petróleo, tenemos el huachicol del agua aquí en lo que es el Valle de Puebla o la Angelópolis, los cacicazgos, las desapariciones de personas y jovencitas, en fin, para esto nos sirve la geografía comunitaria y participativa, para mapear y conocer muy bien nuestro territorio. Adelante, la siguiente. La siguiente, ¿se puede? No, aquí está bien. Bueno, la siguiente también tiene que ver con esta participación. A ver, esta tiene que ver con las participaciones. Si quieres pasar a la siguiente, para que vean, esta es una compañera de ustedes, compañera maestra de Pantepec, que fue muy importante su participación para poder conocer de viva voz las problemáticas que hay en Pantepec, que son de las comunidades más dañadas y afectadas hoy por el problema del fracking. De hecho, en la tercera vuelta que dimos a Pantepec, ya hay un video que lo pueden ustedes rastrear sobre la contaminación del agua por el petróleo. La siguiente, por favor. ¿Estás viendo acá de vista? Ajá, pero... La siguiente. Sí, la siguiente. Bueno, acá ven parte de cómo se llevó a cabo este taller. Ya tuvimos otros 2 más y se sigue trabajando en estar documentando estos efectos a nivel regional de la devastación. La siguiente. Que por cierto es un compañero muy joven. Ay, detente en esa. Les quiero comentar, quien está haciendo esto y es un compañero muy joven que acaba de terminar su doctorado en una especialización de la geografía que tiene que ver con la subjetividad del territorio. Esto solamente se ha trabajado en España y en Brasil. Y en México se está abriendo campo el ver el territorio desde la subjetividad. Estos son algunos ejemplos que les quise traer. Bueno, hace un año, ¿y cómo hacer que la gente participe ante la gran y grave indiferencia? Hace un año, platicando con una compañera de Tetela, ella es promotora cultural, echamos a andar este concurso de pintura para niños. El objetivo muy claro era solo para el municipio de Tetela y que dibujaran.
que dibujaran lo que ellos están viendo en su entorno sobre la devastación ambiental. Resulta que empiezan a entrar llamadas y reclamos, que por qué solo en Tetela, de tal manera que el concurso se abrió a Chignahuapan y a Zacatlán. ¿Con qué contábamos nosotros? Con la buena voluntad. ¿Qué se les regaló? Se compraron ahí unas cajas de colores, y eso fue el premio para los niños. ¿Qué recibimos a cambio? Que se quedaron en Tetela. Más de 20 dibujos de los niños. Este de Irving, por ejemplo, él es de Zacatlán, Puebla. Y no había un primero, segundo, tercer lugar. Todos son válidos desde su perspectiva. Pero era una forma de alentar la participación ciudadana desde la niñez, uniendo también documentando esta problemática que tenemos desde el arte. Ahora ya hay compañeros que inclusive tienen arreglos musicales o composiciones musicales, como se está haciendo en la cuenca del Papaloapan, sobre estos nuevos ejercicios de topada que están sirviendo para que la gente reflexione. La siguiente, por favor. Bueno, pero ¿qué sucede? Porque la otra parte tiene que ver con los derechos. Hay una tesis central. Primero, el derecho, las leyes, en determinado momento, lo único que reflejan es la correlación de fuerzas políticas. No son inmutables, no son para siempre, no. Reflejan un momento político que se traduce en cuestión jurídica. Y también a la par de esto hay que documentar qué derechos se nos están violando. Por ejemplo, en el artículo primero sobre derechos humanos. Pero no solamente eso, tiene que ver también con el penúltimo artículo, tiene que ver con el derecho a la no discriminación. El artículo segundo, particularmente el apartado A, tiene que ver con el derecho que tienen los pueblos indígenas al autogobierno. Y aquí vienen tres en retahíla. Cuando pensamos que se nos viola un derecho, nada más falso. Cuando se viola un derecho, impacta sobre dos o más derechos. Es el caso del artículo cuarto. No solo se viola el derecho al agua o al medio ambiente sano. Sin agua no podemos tener derecho a la salud, no podemos tener derecho a una alimentación sana, y particularmente los niños. Entonces hay que leer muy bien esto. Se viola también el derecho a la información. Esto ha sido violado consuetudinariamente. Entonces, hay un conjunto de violaciones a nuestros derechos. La siguiente, por favor, para ir cerrando. La siguiente. Y aquí ustedes pueden ver, en el caso del anterior, del río Atoyac, hay una violación tremenda a todos los derechos que ustedes quieran. Ya no es solo el río Atoyac, es el río Nejapa en Izúcar de Matamoros. Son el 70% de los ríos profundamente contaminados del país y del estado. La siguiente, por favor. Y esta es la flamante ley que no sirve para nada, viéndola así, ni mucho menos la gente que está al frente de ellos, de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado. Y el artículo primero habla de proporcionarle a todas las personas
el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo, la salud y el bienestar. Entonces, no es solamente que detectemos dónde está el problema, es cómo están violando nuestros derechos. Adelante. Y esto es importante, compañeros, porque sí, a veces hay una violación del Estado mexicano, no es solo del gobierno, del Estado mexicano desde 1992, sobre la Declaración de Río, particularmente los principios 10 y los principios 15, que es el principio precautorio. Me explico. Antes de que entre cualquier obra, por ejemplo, el Tren Maya, se deben hacer estudios del principio precautorio. O en el caso del agua en Puebla, aquí se violó el principio precautorio. Y esto continúa, no se ha parado. Igualmente el convenio 169 de la OIT, 160, y el 169 en el artículo 13avo. ¿De qué nos habla este artículo que me parece fundamental? De que los pueblos indígenas tienen derecho absoluto, total, a su desarrollo, pero no es el desarrollo que nosotros concebimos. Igualmente, el convenio de Estocolmo, esto está pasando en Teciutlán, Tehuacán, San Martín, Texmelucan, Huejotzingo, Puebla. Se llaman contaminantes orgánicos persistentes. Estos contaminantes orgánicos persistentes duran en la atmósfera entre 10 a 15 años y nos perforan los pulmones. Pian pianito nos perforan los pulmones. Bueno, ¿quién está haciendo el recuento de esto? El convenio también sobre diversidad biológica, el convenio Ramsar, que tiene que ver con esta cloaca en la que se ha convertido el lago de Valsequillo, o el protocolo de Montreal, que tiene que ver con gases, particularmente con el ozono. Adelante. Ya. Y van ustedes también a checar esto de la contaminación del aire, año con año, está subiendo en números de muertes. Y se acaba de dar el dato de Puebla, la ciudad de Puebla. Estamos en el 4º lugar a nivel nacional en términos de contaminación ambiental. Entonces hay que registrar también en paralelo esto. ¿Qué es lo que se está violando? Por eso decimos la exigibilidad de derecho. Y no quedarse solamente con eso. Efectivamente hay que hacer la denuncia jurídica, la denuncia política, la denuncia social y la denuncia mediática. Y ahora, después de muchos años, más de 10 años, el 22 de abril, finalmente se le ocurre al gobierno mexicano, al gobierno de la 4T, finalmente ya dar su brazo a torcer y aceptar el acuerdo de Escazú. Es un acuerdo que hoy por hoy lo debemos tener vigente, pero también lo debemos exigir. Y rápidamente, en el acuerdo de Escazú, que ya es o forma parte del cuerpo de leyes en nuestro país, está el principio de igualdad y no discriminación, de participación y rendición de cuentas, de regresión, el principio de no regresión y progresividad, el principio preventivo, precautorio, de equidad, etcétera. Este es fue una enorme lucha. Y quiero mencionarles que hubo una enorme resistencia de un señor que yo espero no gane y que se llama Ricardo Monreal, senador,
que estuvieron haciendo hasta lo imposible porque el Senado de la República no ratificara el acuerdo de Escazú. Adelante. Y bueno, ya para cerrar, el 29 de julio de hace unos días, se lleva a cabo año con año desde hace 12 años, una organización está haciendo un recuento. ¿Cuándo es el día cero? ¿Cuándo se acaban los recursos de la tierra a nivel mundial? Cuando esta organización inició, obviamente era de enero a diciembre. Este año, el día cero, el día que se acabaron ya los recursos de la tierra, fue el 29 de julio. Y en esta frecuencia, Greenpeace hace un recuento y menciona que para seguir sosteniendo el mismo ritmo de consumo en México, requerimos hoy 2.5 planetas. Solo en México. En el caso de Estados Unidos se requieren ya 3 planetas Tierra, 3.7. Adelante. Hay que siempre tener en cuenta lo que dijo Carlos Marx. Lo que estamos viendo es la capitulocracia. Lo que estamos viendo es cómo el capital está desestructurando, pero a la par también está lo que David Harvey llama despojando a toda la humanidad para concentrar riquezas en pocas manos. Es así que Carlos Marx, don Carlitos Marx, en el siglo XIX mencionó que el capitalismo tiende a destruir sus 2 fuentes de riqueza. Por una parte la naturaleza y por la otra el trabajo y los seres humanos. Y hace más de 20 años fue asesinado, pasó sin pena ni gloria, un compañero defensor de la Amazonía brasileña, Chico Mendes. Chico Mendes dijo algo muy cierto: la ecología sin lucha social y política es simplemente jardinería. Y lo que acabo de mencionarles, quiero dedicárselo a la memoria de una excelente compañera, joven ella, una compañera totonaca, abogada, que fue arteramente asesinada el 6 de agosto del 2003 en Huehuetla, Puebla. Se lo dedico a la compañera Griselda Tirado Evangelio. Ella era asesora de la organización independiente Totonaca y del ayuntamiento, el primer gobierno indígena totonaco en Puebla. Tlazocamati mía, muchas gracias. Gracias a usted, Gerardo. Una presentación, una exposición de esta problemática muy valiosa, muy interesante. Sabemos que el tiempo pues es insuficiente para abordar la cantidad de situaciones que se viven en las comunidades, en los pueblos originarios. Entonces es muy importante, muy valiosa su participación. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas que se han vertido por medio del chat. Tenemos un comentario en donde dice: vemos comúnmente que gracias a estos investigadores sabemos ya la problemática de los recursos y lo limitado que se están volviendo hacia los humanos. Me parece que se tiene que plantear ya los caminos de acciones como la empresa del agua, el boicot a los pagos y otras acciones concretas, o no habrá recursos para los que vienen. Es una. La otra dice: ¿cuántos municipios están concesionados en total en el estado de Puebla? Si gusta dar respuesta y posteriormente voy dando lectura a las demás preguntas. Ya. No sé a qué se refieren con concesionados en el municipio. 2 cuestiones que me parecen centrales
muy elocuentes. A nivel nacional hay 537,000 permisos y concesiones del agua a nivel nacional. El 2% de la gente de estas concesiones controlan el 60%. Lo que estamos planteando es que se investigue y evidentemente ya se cancele realmente, si se quiere ser un gobierno progresista, se cancelen ya la cuestión de la hidrocracia o las grandes empresas del agua a nivel nacional, que tiene que ver con la minería, con las embotelladoras, tiene que ver con las empresas automotrices, etcétera. Esta es una parte. Cuando se privatiza el agua en Puebla, se privatiza, lo pueden checar ustedes, es diciembre 2012, está en el Diario del Estado, fueron en 25 municipios. Solo han logrado hacerlo en 4 o 5 municipios: Puebla, Xochitla, Coronango, Cuautlancingo, La Cholula y en Amozoc. En el caso de los llamados proyectos de muerte, minería a cielo abierto, hay un poco más de 26,000 concesiones de minería. Entonces, lo que estamos pensando o lo que estamos tratando de que se haga es efectivamente que se cancelen ya este tipo de proyectos, y lo que vemos, lo podemos ya ver en términos de lo que falta. No existe hoy por hoy, compañeros, ya quitémonos la prenda de quitémonos actitud que tenemos. No quiere el gobierno federal ni el gobierno estatal cambiar, por ejemplo, no les interesa cambiar de la ley Salinas de Gortari, la ley agraria de agua de Salinas de Gortari, a la ley general. Como no quieren prohibir hoy o cambiar la ley minera, la ley de inversión extranjera, y ojo, compañeros, yo les invito a que lo chequen ustedes, no me lo crean. Lean detenidamente lo que dice el capítulo 24 del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC. Y fue eso, el TEMEC, fue aprobado en este gobierno. Ahí no le pueden echar la culpa de que fue en la época de Peña Nieto. Y los impactos que ya se empiezan a dar, evidentemente se va a echar a andar el proyecto integral Morelos, ya van también sobre nuevamente el gasoducto Tuxpan-Tula, se empieza por la gran presencia, tanto del gobierno norteamericano como de las empresas, hay una gran, digamos, se empieza a sentir ya la masa del gobierno norteamericano y canadiense para que se lleve a cabo este problema de despojo en este gobierno de progresista. No sé si hay algo más. Sí, hay más preguntas. Bueno, le comento que hay varias felicitaciones, felicitan su participación. Y dentro de las preguntas se encuentra otra más, dice: ¿las leyes neoliberales de minería, aguas nacionales y de inversión extranjera están vigentes en la 4T? Están vigentes 12 leyes neoliberales en el gobierno de Andrés Manuel. Hoy están, por ejemplo, sobre semillas, la ley de semillas. Pero también
la de organismos genéticamente modificados, la ley de agua, la ley de inversiones extranjeras, la ley minera, y no han querido dar el paso para derogar todas y cada una de las leyes. No han querido dar. No existe la voluntad política a nivel federal ni a nivel estatal para realmente recuperar la autodeterminación de las comunidades y los pueblos. Ojo, se vuelve nuevamente a hacer un reclamo al gobierno federal a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esta falta de sensibilidad del gobierno cuando están haciendo sus supuestos, en el caso del Tren Maya, del Istmo, etcétera, una participación de los pueblos indígenas. Ha sido un engaño. No hay una ley federal en donde se consulte realmente a los pueblos indígenas tal y como lo definió la Corte, no la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, gracias, Gerardo. Nos piden si sería posible que compartiera el material que utilizó en su presentación. Es para ustedes, difúndanlo, denlo, ustedes lo tienen, adelante, ¿no? Por mí no hay problema, lo hice para ustedes y con mucho cariño. Lo pueden difundir. Nada más les pedimos les pedimos ahí sí colectivamente por el compañero y la compañera que me ayudó, pues que den el crédito correspondiente. Adelante. Claro, gracias. Bueno, tenemos aquí un comentario. Dice: México es el país en el que más tratados internacionales están inscritos y sin embargo no sirve para nada la aplicación de estos. Y igual sigue con las felicitaciones. Creo que en relación a preguntas es todo. Y bueno, le damos las gracias enormemente, Gerardo, por esta interesante aportación que ha hecho a este educador popular. Le agradecemos siempre el caminar juntos, el coincidir en espacios como estos y en compartir todo esto que se está realizando en bien de nuestros pueblos. Bueno, pues agradecemos la participación de los dos compañeros ponentes y como parte de los resolutivos creemos necesario hacer un pronunciamiento en apoyo a la ley esta ley que se está promoviendo, pero sobre todo es importante conocerla para saber qué podemos y debemos impulsar desde nuestros pueblos, desde nuestras localidades, comunidades. Por todo lo abordado en este foro, creemos necesario generar conciencia de la gravedad del problema y organizarnos para impulsar un amplio movimiento de resistencia por la defensa del territorio, por el derecho a la salud, la alimentación, el agua y los derechos laborales, por lo que debemos integrarnos a las acciones de defensa de nuestro territorio. Pues compañeros, agradecemos mucho la participación de nuestros ponentes